Mi madre sacrificó mi futuro para salvar a su hijastro de la cárcel. Ahora que el mundo conoce su monstruosidad, me ruega por un perdón que nunca llegará. Cuando la policía vino a buscarme, mi madre apartó la mirada. No dijo una palabra mientras me ponían las esposas por un crimen que no cometí, un crimen que vio cometer a su hijastro, su hijo dorado. Me arrojó a los lobos para salvarlo a él. Ahora, un año después, con mi vida en ruinas y su reputación hecha cenizas, su nombre aparece en mi teléfono todos los días, con mensajes de voz llenos de lágrimas y súplicas. Quiere que perdone. Quiere que olvide. Pero hay cosas que no se pueden olvidar, y hay pecados para los que no existe el perdón. Tengo 21 años y debería estar preparando mi tesis. Debería estar eligiendo el vestido para mi graduación, celebrando con mis amigos, soñando con el futuro. En lugar de eso, estoy sentada en el consultorio de un terapeuta, tratando de recordar cómo se siente respirar sin que un peso invisible me aplaste el pecho. Mi futuro, el que había planeado con tanto esmero, fue destrozado por una noche, una mentira y la mujer que me dio la vida. Me expulsaron de la universidad. Me arrestaron por conducción bajo los efectos del alcohol, con agravantes de atropello y fuga. Mi nombre está manchado. Y antes de que me juzgues, antes de que te hagas una idea de quién soy, necesito que escuches. Necesito contarlo todo, porque el silencio me está matando. Todo comenzó con una llamada. Era el cumpleaños de mi mejor amiga, Sara. Fuimos a un bar del centro, un lugar ruidoso y lleno de gente. Bebí demasiado, lo admito. Un par de margaritas de más para celebrar el fin de los exámenes. Cuando llegó la hora de irse, el mundo se balanceaba suavemente a mi alrededor. Intenté pedir un Uber, pero la aplicación fallaba, la demanda era demasiado alta. Sabía que no estaba en condiciones de volver a casa sola. Así que hice lo que cualquier hija haría, llamé a mi madre. Mamá, ¿puedes venir a buscarme? Estoy en el Blue Moon, he bebido un poco de más, le dije, mi voz sonando pastosa incluso para mí. Ella prometió que vendría. No te muevas de ahí, cariño. Voy para allá. Confié en ella. Me senté en la acera, bajo la luz parpadeante de un neón, y esperé. 20 minutos después, un coche se detuvo frente a mí. No era el de mi madre. Era el viejo Honda de mi hermanastro, Wes. Se asomó por la ventanilla del copiloto. Sube, dijo, con un tono que mezclaba aburrimiento e irritación. Dudé. Wes, de 18 años, era el hijo del segundo marido de mi madre, un chico con una sonrisa encantadora y una vena de imprudencia que me aterrorizaba. Hacía solo 6 meses, le habían suspendido la licencia por exceso de velocidad y conducción temeraria. ¿Dónde está mamá?, pregunté, sintiendo una punzada de ansiedad. Estaba ocupada. Me dijo que pasara por ti. Estaba cerca, con unos amigos. Sube de una vez, tengo cosas que hacer. Estaba borracha. Estaba cansada. Era tarde. Cometí el mayor error de mi vida, subí al coche. En el instante en que cerré la puerta, supe que había sido una mala idea. El olor a alcohol en el coche no era solo el mío. Y en cuanto nos incorporamos al tráfico, pisó el acelerador a fondo. El coche se lanzó hacia adelante, los edificios se convirtieron en manchas de luz. Wes, por favor, ve más despacio, le rogué, agarrándome al salpicadero. Él se rió, una risa cruel que no llegaba a sus ojos. ¿Qué pasa, hermanita?, asustada. Deberías haberlo pensado antes de salir a emborracharte como una cualquiera. La carretera estaba oscura, las farolas eran destellos intermitentes en la negrura. Mis recuerdos de los siguientes minutos son fragmentos, como trozos de un espejo roto. Recuerdo el chirrido de los neumáticos, el coche temblando violentamente, un golpe sordo y un grito. Un grito agudo, de mujer, cortado abruptamente. El impacto me despejó la borrachera de golpe. La adrenalina me inundó, fría y punzante. Para el coche, Wes, has atropellado a alguien, tenemos que parar. Pero no paró. Siguió conduciendo, con la mandíbula apretada y la mirada fija al frente, como si no hubiera oído nada. Condujo directo a casa. Cuando llegamos, saltó del coche y corrió adentro. Yo lo seguí, tropezando, con el corazón martilleándome en la garganta. Encontré a mi madre en la cocina. Wes estaba llorando, balbuceando incoherentemente sobre lo que había pasado. Mi madre lo abrazaba, meciéndolo, susurrándole que todo iría bien. Ni siquiera me miró. A la mañana siguiente, 2 policías tocaron a nuestra puerta.
Tenían la matrícula de Wes, captada por una cámara de seguridad de un negocio cercano al accidente. La cámara, dijeron, era de baja resolución. Se veía el coche, pero no se podía distinguir quién conducía. Necesitamos hablar con el propietario del vehículo y con quien lo conducía anoche, dijo uno de los agentes. Y entonces, mi madre, sin una pizca de duda en su voz, sin mirarme, dijo las palabras que me sentenciaron. Fue mi hija. Fue ella quien lo cogió. En ese momento, no entendí. El shock me paralizó. Estaba asustada, confundida. Los policías me leyeron mis derechos, me pusieron las esposas. Mientras me llevaban, miré por encima del hombro. Mi madre seguía sin mirarme. Su atención estaba centrada en Wes, que la observaba con los ojos muy abiertos desde el umbral de la cocina. Descubrí la verdad un mes después. Un mes de infierno, de abogados, de miradas de desprecio. La razón por la que mi madre me había sacrificado. Siempre supe que quería más a Wes. No sé por qué. Quizás porque era el hijo varón que nunca tuvo. Quizás porque veía en él la oportunidad de ser la madre perfecta para el hijo de su nuevo marido. Siempre había sido su hijo dorado. Cualquier travesura suya era minimizada, cualquier logro magnificado. Cualquier conflicto entre nosotros, yo siempre era la culpable. Él podía ser cruel, podía burlarse de mí, y ella nunca decía nada. Sacrificaba mi paz por su comodidad. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que sacrificaría mi vida entera por él. Fue mi tía, la hermana de mi padre, quien desveló la verdad. Sospechó desde el principio. Sabía que yo no conducía, que no tenía coche. Le pareció inverosímil. Durante semanas, acosó a mi madre. La llamó, fue a su casa, la presionó. Finalmente, mi madre se derrumbó. En una conversación telefónica, grabada por mi tía, lo confesó todo. La grabación era nauseabunda. Mi madre, con la voz quebrada por los sollozos, explicaba su lógica retorcida. Decía que Wes estaba aterrorizado. Que si la policía lo atrapaba, con su historial, iría a la cárcel. Que había amenazado con quitarse la vida. Que había acudido a ella, su madre, en busca de protección y que ella solo estaba haciendo lo que cualquier madre haría, proteger a su hijo. Pero, ¿a costa de tu propia hija?, le preguntó mi tía. Ella es fuerte, respondió mi madre. Y no tiene antecedentes. Pensé que solo le darían un tirón de orejas, una multa. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Pero se equivocó. La chica a la que Wes atropelló resultó gravemente herida. Múltiples fracturas, una lesión en la columna. Su familia era influyente y contrató a los mejores abogados. No querían una multa. Querían justicia. Querían que alguien pagara. Y esa alguien era yo. Mi tía llevó la grabación a la policía. El caso dio un vuelco. Arrestaron a Wes. Esta vez, sin la protección de mamá, se derrumbó bajo el interrogatorio y confesó. Salió bajo fianza, esperando el juicio. Pero esa no es la parte importante de esta historia. La parte importante es lo que vino después. La caída. La noticia se extendió por nuestra pequeña ciudad como un incendio forestal. La historia de la madre que incriminó a su propia hija para salvar a su hijastro. La gente estaba asqueada. Mi madre pasó de ser una figura respetada en la comunidad a una paria. La crucificaron en las redes sociales, en los supermercados, en el club de campo. La madre monstruo. Y entonces, empezó a llamarme. Mensajes de texto. Mensajes de voz. Sollozos desesperados en mi buzón. Somos familia, cariño. La familia se perdona. Tienes que perdonarme para que podamos seguir adelante. Todos cometemos errores. Pero no había disculpas. Solo una necesidad desesperada de usar mi perdón como un escudo para protegerse de la opinión pública. Mientras tanto, yo estaba recogiendo los pedazos de mi vida. No solo me arrestaron. Me llevaron a la cárcel. Me negué a declararme culpable de un crimen que no cometí, y como no pude pagar la fianza, pasé 3 días en una celda. 3 días que se sintieron como 3 años. Mis amigos, estudiantes universitarios sin un céntimo, no podían ayudarme. La gente que podía, mi propia familia, creía la mentira de mi madre. Ella, por supuesto, no movió un dedo. Fueron mi padre, que tuvo que volar de urgencia desde el extranjero, y mi tía, que interrumpió sus vacaciones, quienes finalmente me sacaron de allí. La experiencia me dejó una cicatriz mental que aún no ha sanado. La universidad me expulsó por el arresto.
La mayoría de mis amigos, creyendo la versión oficial, se alejaron de mí. Estuve sola, aislada, hundiéndome en una espiral de desesperación. Si no fuera por mi padre, que reconoció las señales de advertencia y me metió en terapia de inmediato, no sé si estaría aquí para contar esto. El cambio fue gradual, pero abrumador. Una vez que la grabación de mi tía se hizo pública como parte de la investigación, la verdad salió a la luz. Mi mejor amiga, Sara, que nunca había dudado de mí, se encargó de que todos supieran lo que realmente había pasado. Y entonces, las tornas giraron. Los amigos que me habían abandonado empezaron a reaparecer, con disculpas torpes y miradas culpables. La gente que me había juzgado en la calle ahora me ofrecía sonrisas compasivas. Y la misma turba que antes me señalaba a mí, ahora apuntaba sus horcas hacia mi madre y su familia. Los llamaban de todo. A Wes, el niño mimado e irresponsable. A mi padrastro, el padre ausente. Y a mi madre, a ella le reservaron los peores epítetos. La madre que arrojaría a su propia carne y sangre debajo de un autobús por el hijo de otro hombre. Y es por eso que mi teléfono no deja de sonar. Mi madre está convencida de que si yo la perdono públicamente, si presentamos un frente unido de familia que supera las adversidades, la gente la dejará en paz. Quiere usarme, una vez más, para sus propios fines. Reconstruir su reputación sobre las ruinas de la mía. El detalle más doloroso, el que me revuelve el estómago cada vez que lo recuerdo, es que durante el mes que fui una criminal a los ojos del mundo, ella nunca me llamó. Ni un mensaje. Ni una palabra de consuelo. La vi una vez, desde lejos, conduciendo con Wes. Se estaban riendo. Disfrutando de un día soleado mientras mi mundo era una tormenta perpetua. En ese momento supe, sin lugar a dudas, que el amor que una vez pudo haber sentido por mí había muerto. O quizás nunca existió. Ahora mi padre y mi tía están furiosos. Quieren que le diga que se vaya al infierno. Mi tía le ha dejado claro que si se atreve a aparecer por su casa, llamará a la policía. Por eso mi madre se limita a acosarme por teléfono. Pero ambos me han dicho que la decisión final es mía. Y mi padre ha puesto otra opción sobre la mesa, demandar a mi madre. No solo se enfrenta a cargos por mentir a la policía, sino que yo también puedo presentar una demanda civil por difamación. Por destruir mi reputación a sabiendas. Y cada fibra de mi ser se inclina hacia esa opción. Se lo merece. La gente me pregunta cómo pudo montar una mentira tan convincente. Fue fácil. Les dijo a todos que yo había ido al bar con Wes, que yo había insistido en conducir de vuelta a pesar de estar ebria. Les dijo a los policías que ya me habían advertido sobre mi conducción temeraria. Pintó un cuadro de mí como la hija problemática y a Wes como el pobre hermanastro que intentó detenerme. Incluso borró las grabaciones de las cámaras de seguridad de nuestra propia casa que habrían mostrado claramente a Wes bajando del asiento del conductor. Fue un plan meticuloso, diseñado no solo para salvarlo a él, sino para destruirme a mí en el proceso. Mi padrastro ha estado extrañamente silencioso en todo esto. Trabaja fuera de la ciudad durante la semana. No sé si fue cómplice de la mentira o si simplemente se creyó lo que su esposa y su hijo le contaron. Francamente, no me importa. No quiero tener nada que ver con ninguno de ellos. Solo quiero que me dejen en paz. He recibido un apoyo abrumador en línea, lo que me ha sorprendido y conmovido. Pensé que la gente dudaría de mi historia, que es tan increíble que una madre pueda ser tan cruel. Pero la mayoría me ha creído y me ha animado. Mi terapeuta dice que escribir sobre esto me está ayudando a procesarlo, a sacar el veneno. Y tiene razón. Mi padre me contó algo hace poco. Mi madre siempre quiso un hijo varón, pero después de tenerme a mí, no pudo tener más hijos. Pues fue su oportunidad de tener al hijo que siempre soñó. Y estaba tan desesperada por ganarse su afecto que estuvo dispuesta a sacrificar a la hija que ya tenía. Hace unas noches, mi padrastro apareció en casa de mi tía, rogando hablar conmigo. Dijo que no sabía nada, que mi madre y Wes le habían mentido también a él. Le creí. Parecía un hombre roto. Me contó que se está divorciando de mi madre, que la culpa por haber malcriado a Wes hasta convertirlo en un monstruo. Y me dijo que una de las razones por las que mi madre está tan desesperada por mi perdón es porque cree que es la única forma de salvar su matrimonio y su imagen. Escuchar eso solo solidificó mi asco. El proceso legal finalmente ha terminado. Wes fue condenado a 5 años de prisión. No solo por el atropello, sino por la conspiración para ocultarlo. Mi madre se libró de la cárcel, pero recibió una multa enorme y libertad condicional por perjurio. Y mi demanda por difamación tuvo éxito.
Ahora tiene que pagarme una compensación considerable, en cuotas mensuales, durante los próximos años. $180,000. Un precio simbólico por un año perdido de mi vida. Mi padrastro se divorció de ella. Está completamente sola. Su hijo soñado, desde la cárcel, le ha dicho que no quiere volver a verla. Aparentemente, la culpa por no haber manejado mejor la situación. La ironía es tan amarga que casi podría ahogarme con ella. Una vez que todo se resolvió, me mudé al extranjero con mi padre. Me he matriculado en una nueva universidad aquí. Estoy empezando de nuevo, lejos de las miradas, de los susurros, del desastre. Mi tía me mantiene al día. Mi madre, aparentemente, ha intentado acosarme, usando lo último de su dinero para viajar a nuestro país, intentando encontrarme sin éxito. Es una historia patética que ya no me produce más que una lástima lejana. A veces, pienso en ella. Sola en su pequeño apartamento, rechazada por el hijo por el que lo sacrificó todo, y por la hija a la que traicionó. Es una tragedia griega de su propia creación. Pero ya no siento odio. Ni siquiera siento rabia. Solo un vasto y tranquilo vacío. Ella eligió su camino. Y yo, finalmente, estoy caminando por el mío. Aita por negarme a perdonar a mi madre y demandarla, asegurándome de que enfrente las consecuencias totales de sus acciones, tanto legales como sociales. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.